Bienvenidos amigos a un episodio más de este podcast denominado Generando Insight, en el cual nos encargamos de hablar acerca de cosas que tienen que ver mucho con la psicología y buscar sintetizarlo a la mínima expresión para que pueda ser comprensible para las personas. Entonces, el día de hoy tenemos como invitado al profe Talamantes y o por si no fuera poco, justo al momento de la grabación está sonando mi celular. Buena manera de empezar, profe. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Y suele pasar esto de los celulares. Yo tuve que aventar el mío porque estaba vibrando mucho y lo tenía aquí sobre la mesa y sí, como este micrófono es muy sensible, de repente sí se escuchaba. Parece plaga, pero bueno, ya. Creo que todo lo que sale así espontáneo es mucho mejor, entonces vamos a verlo una segunda toma. Creo que el hecho de que se haga así, pues va a ser un buen inicio. El día de hoy vamos a hablar acerca de las expectativas que tienen los estudiantes de psicología al momento de ingresar y qué les espera cuando egresan. Hay pues muchas circunstancias que rodean y condicionan toda esta situación del estudio de la psicología. Y bueno, pues tú eres el experto aquí. En algún momento, bueno, vi creo que una transmisión en vivo que tuviste hace una semana y hablabas un poquito de tu historia laboral. ¿Tú eres docente? ¿Fuiste docente? Estuve dando clases durante, que fueron como 7 años, sí, y trabajé en escuelas en donde sí me tenían súper limitado, privado y, ¿cómo se le puede llamar? Explotado laboralmente en condiciones precarias. Y así como trabajé en escuelas en donde pues sí te trataban bien, ¿no? Y otras escuelas en donde simplemente como el que te ofrecieran un poquito más hacía que te sintieras mejor y en contraposición, ¿no? Pero sí estuve dando clases, ahorita ya me di una pausa de esto de dar clases, al menos de forma o de manera formal, porque sigo dando asesorías y ahorita estoy estudiando la maestría. Ok, tú diste clases a nivel preparatorio, me dijiste, ¿no? ¿En algún momento incursionaste en el ámbito universitario? Bueno, precisamente o específicamente en el área de psicología. Sí he dado clases en la carrera de psicología, estuve dando desde nivel básico en secundaria, estuve dando nivel medio superior que fue bachillerato y lo que es nivel superior, licenciaturas, he trabajado en licenciaturas de pedagogía, psicología, enfermería y radiología. Ok, bueno, de hecho creo que aquí todas van un poquito encaminadas a que son del área de la salud. Si nos centráramos un poquito más a lo que es la psicología, ¿cuál podrías decir que es tu experiencia o tu percepción acerca de cómo entran los chicos en primer semestre, cómo se presentan? Bueno, es que cuando se presentan a primer semestre, se me hace como algo muy curioso. Voy a hablar de manera muy coloquial, sin tanto tecnicismo, ¿no? Así es, Como así es. esta ilusión partiendo de lo que creen o suponen que es la psicología. Y luego este tipo de dinámicas que muchos maestros hacen de por qué entraste o cuál fue tu expectativa, ¿no? Y muchos es como, es que quiero ayudar a la gente, es que yo quiero dar terapia, ¿no? Es que yo soy buen amigo y sé dar consejos. Entonces son cuestiones que se van escuchando, se van replicando generación tras generación, porque hay bueno, hasta hace algunos años había demasiada desinformación. Ahorita a lo mejor con este boom de las redes sociales, pues se está como nivelando entre que hay más información acerca de psicología, pero muchos entraban con esta idea del psicólogo y el diván, ¿no? De esta persona que trae una libretita y que te dice, y con eso, ¿cómo te sientes? ¿No? Y empezar como a trabajar desde ahí la psicología por lo que se veía en la televisión, en las series, en internet, o lo que se escuchaba en la radio de lo que era un psicólogo, ¿no? Este tipo de comentarios bastante coloquiales de a ver, yo soy tu amigo y yo voy a ser tu psicólogo, te voy a escuchar. O, es que la mamá es trabajadora en cuestión de que es doctora, es enfermera, es psicóloga porque hace este tipo de actividades, ¿no? Y entonces se empieza a constreñir la idea de lo que es la psicología al mero hecho de sentarte y escuchar a una persona. Entonces muchos jóvenes entran con esta idea
que cuando se topan, pues de repente que hay metodología de la investigación, que hay estadísticas, que hay, por ejemplo, esta onda del análisis funcional de la conducta, pues es la idea como que choca, ¿no? Inclusive ya cuando empiezan a conocer que existen otras áreas, y a mí personalmente me pasó de que yo entré con la idea de yo soy buen amigo y sé dar consejos y yo quería ser psicoterapeuta y en específico yo quería ser psicoanalista, imagínate. Y me acuerdo que en tercer semestre tuve la materia de psicología comunitaria y para mí fue como que hay psicología más allá del consultorio. Y de ahí conocí psicología social y yo me enamoré. Y fue como de, ya no quiero ser psicoterapeuta, ese mundo, esa vaina ya no me interesa. Y me empecé a dirigir por esa parte. Y a muchos jóvenes también que me han tocado esta cuestión de que, haciendo alusión a lo de estadísticas, es que yo estaba buscando una carrera que no tuviera matemáticas. Pero pues dices, a ver, joven. Y entran con la idea de que es como una carrera, bueno, no quiero generalizar, Sí, 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 sí. pero hay un gran número de jóvenes que entran con la idea de que es una carrera fácil. Ok. ¿Quién crees que tenga la culpa de esta situación? Porque de hecho lo que tú comentas me pasó exactamente igual. Yo entré porque quería dar terapia, bueno, sí me quedé perfilado a la psicoterapia, pero a mí me llamaba la atención el psicoanálisis porque yo decía, wow, se escucha tétrico, ¿no? Y luego veías frases en redes de Freud y cuestiones así, ¿no? Muy como, no sé si son morbosas, pero como que sí te despiertan el interés. Y ya cuando tú lo vas desglosando, dices, bueno, hay otros modelos que para mi gusto ahorita son mucho más, no, de hecho Funcionales. son funcionales, ¿no? Y son con evidencia científica. Pero ¿quién tiene la culpa de que lleguemos a la licenciatura y después del tercer, cuarto semestre, de hecho ahorita en la universidad donde doy clases, yo doy estadística? Y los chicos pues, no tienen tanta resistencia porque creo que lo estamos manejando en una dinámica un tanto más suave, pero les explico cuál es la funcionalidad de la estadística. ¿Quién tiene la culpa de que hasta semestres avanzados nos demos cuenta que la psicología no nada más es la psicoterapia? Ay, bueno, aquí no pudiéramos asumir un solo, ¿cómo se le puede llamar? Un solo culpable, es una cuestión multifactorial o multicausal en el sentido de que todos los círculos donde nos desenvolvemos, pues tienen esta misma culpa, por así decirlo, desde lo que nos enseñan en casa, desde a lo mejor las pláticas con amigos, desde la parte de la televisión, el cine, internet, o sea, toda esta información a la que estamos expuestos que nos dicen, esto es la psicología, pues va formando una idea. Pero también hay que ver que muchas instituciones pues se manejan bajo lógicas empresariales, ¿no? No digo que sea el caso de donde tú trabajas porque me dices que hay menos resistencia, pero hay muchas escuelas donde cuando ves los planes de estudios, esta parte de que les meten que constelaciones familiares, que flores de Bach, o sea, que no hay una regulación tal cual y que meten así como de lo que yo creo que es psicología, ahí le voy medio acomodando y entonces pues terminan como entorpeciendo como todo el proceso de lo que es la psicología basada en evidencia y que empiezan a hacer prácticas que no son éticas y que ponen en riesgo la salud integral de las personas, no solo la salud mental, sino a veces hasta la salud física, por ejemplo, en una mala orientación y que terminen automedicándose, ¿no? Por creencias que pueden estarse compartiendo en esos espacios. Entonces, sí he visto también algunas instituciones donde eh, son empresarios quienes la dirigen. O sea, una cosa es que tú como empresario inviertas en una escuela, pero pagues, por ejemplo, a educadores, a catedráticos, a académicos para que te formen planes de estudios, para que te dirijan la escuela, a cuando el empresario es como que, esto es un negocio, yo lo voy a dirigir como un negocio y entonces todo es una lógica empresarial donde buscamos la parte económica, ¿no? Y entonces a mí lo que me conviene es tener matrícula y
ahorrarme unos pesos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo prefiero este modelo de subcontratación, esta parte de dar contratos de duración determinada, se les denomina, que es cada 6 meses, ¿sale? Sí. Pero con un sueldo así a veces muy, muy bajo, ¿no? Yo estuve en una escuela donde me pagaban como 28 pesos la hora. O sea, y dices, o sea, no, eso sí son condiciones laborales que dices son horribles, pero le pagas mal a los profes y esto hace que pues yo me ahorre unos pesitos, le cobro un chingo a los alumnos y entonces pues yo estoy teniendo ganancias. Y como a lo mejor te manejo modelos muy rápidos, he visto, por ejemplo, en bachillerato que te dicen, termina el bachillerato en un año, ¿no? Y dices, ah, caray. O una vez vi licenciatura en psicología en 7 meses. Una escuela que manejaba la licenciatura de psicología en 7 meses Igual la manejan en línea. y luego manejarlas en línea. Entonces empiezas como a ver estas lógicas donde lo que les interesa es la cantidad, no la calidad. Pues esto va a hacer que quienes egresen de esas escuelas, una, tengan que tener mayor esfuerzo para poder estar compitiendo de una escuela a otra, porque aunque no querramos aceptarlo, también hay un factor que se puede destacar dependiendo de la institución en donde se estudie, ¿no? Hay escuelas que tienen estándares de calidad, que tienen exigencias así muy, muy apremiantes y que traen a los alumnos, pero que tienen a lo mejor, que ayudan a que desarrollen un pensamiento crítico más que en otras escuelas, ¿no? Yo te pongo un ejemplo ahorita de la maestría. Yo me metí porque una persona con la que estaba saliendo estaba estudiando la maestría en educación. Y entonces yo veía que pues la estaba haciendo en línea, o sea, súper sencillo, o sea, no tenía clases tal cual presenciales directas, era como le dejaban la tarea en una plataforma, les decía, tienes que leer esto y hacerme una síntesis. Entonces muchas veces yo la apoyé con sus tareas, no haciéndoselas, sino como que yo ayudaba a leerla y le empezaba a explicar lo que, ah, mira, de esto trata, tan, 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 ella hacía su resumen, lo subía y listo. Y a mí se me hacía como que muy sencillo lo que estaba haciendo, porque aparte de eso ella estaba estudiando una segunda licenciatura, tenía su trabajo, pues también era docente y luego tenía su negocio propio. Y era como de, o sea, puede hacer eso y estando haciendo la maestría, porque yo no lo voy a hacer. Ella estaba en una escuela privada de ahí de Tepic, estudiando maestría, y yo dije, pues voy a meter mis papeles. Yo no puedo pagarme en este momento una escuela privada, o quizá pudiera, pero el problema va a ser al final cuando gradúe, porque las titulaciones suelen ser muy caras. Sí, sí, sí. Entonces voy a meterme a CONACYT y metí papeles y todo el proceso de poder quedar en la maestría fue súper pesado. O sea, no tenía nada que ver con lo que ella estaba haciendo. Y luego entro a la carrera y me ponen, o sea, a leer y me empiezan a enseñar a leer. O sea, porque uno estaba acostumbrado a cierto método de lectura, pero de pronto ahí es como que tienes que leer grandes cantidades de libros o grandes cantidades de textos de a veces 80, 90 páginas de un día a otro. Entonces tienes que premiar de qué tienes que agarrar, qué no, cuál es la idea central, qué es lo que estaba diciendo este autor. Tienes que aprender a dialogar con los autores. Y entonces cuando yo entro, empiezo a ver que la forma en que se trabajaba o que se trabaja porque yo estoy en la UDG, en esta maestría que es de CONACYT, que se supone que son maestrías de calidad, Sí, de otro a nivel. una maestría de esta institución que solamente pues, buscaba el varo, la exigencia era muy distinta. Entonces te das cuenta cómo de una escuela puede cambiar, y no solo en maestría, también pasaba o pasa en esta cuestión de las licenciaturas. En la primera escuela donde trabajé era bachillerato y después me pasaron a pedagogía y me pasaron a psicología a dar algunas clases y realmente, o sea, los chavos de octavo semestre les preguntabas
cosas bien sencillas de que se supone debieron ver en los primeros años y no sabían o porque no las habían visto, ¿no? Cuando yo estuve en la licenciatura, me acuerdo que a mí el primer año nos dieron algunas clases donde pues sí estaba muy esta onda de hacer ensayos a cada rato. O sea, era una habilidad del pensamiento, se llamaba, y era de estar haciendo ensayos, y nos dejaban estar haciendo referencias, y eras bien cargado esa parte. Y en su momento nos quejábamos de que, ay, esta clase es una tontería, puros ensayos. Y una vez un compañero se le encaró al profe diciendo, pero es que siempre nos deja ensayos, que no hay de otra. Y en alguna ocasión, ya cuando estábamos en cuarto, quinto semestre, recuerdo que estábamos platicando con unos chavos de otra escuela que desde el primer año ellos ya veían de psicología, pero que se quejaban mucho por la parte de la redacción, porque no sabían hacerlo. Y entonces Ok, para los que estábamos acá era como de, ¿cómo no vas a saber redactar? Pero nosotros ya lo teníamos lo tan normalizaron. normalizado y era algo bien habitual que redactar era pues, súper sencillo, ¿no? Y eso no nos quejábamos de, ay, el formato APA, porque ya era parte de nosotros, ya era la cuestión de hacer, bueno, al menos en mi grupo de amigos, tampoco voy a decir que toda la generación, pero sí era una constante que cuando nos comparábamos con otras escuelas como de, pues te estás quejando por redactar y usar el formato APA, ¿por qué? ¿Sabes? Porque hay ciertos conocimientos que en algunas escuelas no dan, otras sí, entonces la calidad puede llegar a modificar. Todo esto es justamente para decir esto, pues que es multicausal todo este desmadre. ¿Ok? ¿Y crees que haya alguna solución? Porque, bueno, de hecho, desde el punto de vista de la docencia, tenemos una perspectiva que tú dirías, bueno, si tú le das un mayor énfasis a la calidad de la educación, vas a tener mejores profesionistas que van a hablar bien por tu universidad y después vas a tener prospectos mejor calificados o por lo menos ya perfilados para lo que quieren hacer. Pero bueno, mientras exista el dinero de fondo, creo que, bueno, no sé si tú tengas alguna otra idea de cuál podría ser la salida de escape. Es que mira, todo está en cuestión de cuál es la perspectiva que se tiene desde la institución sobre la educación, ¿no? Y no necesariamente pueden estar peleados, porque hay escuelas en que tienen esta cualidad de que sí hay un interés porque esto sea redituable para mí como empresario, pero le apuesto al prestigio, ¿sabes? Entonces, hago esta regulación de los controles, de la calidad de los programas de estudio y todo, y hago como que todo un examen para que quien va a entrar, o sea, sea quien se represente. Y entonces dices tú, cuando egresan son personas capacitadas que cuando se enfrentan al mundo laboral, pues es la carta de presentación de la escuela, ¿no? De que nosotros Sí, estamos creando estos profesionales y eso hace que personas quieran entrar a esa escuela por el prestigio que tiene. Entonces, por eso digo, no está peleado. El problema son estas personas que nada más están primando la cantidad, no la calidad. Y es como que, mira, yo vendo a granel, yo nada más estoy comercializando títulos, ¿sabes? así es. En cuestión de, yo vendo a lo mejor barato para tener un chingo y como salgan, no me preocupo, o sea, he visto, bueno, yo tuve problemas con algunas escuelas, me acuerdo mucho, porque me pusieron en alguna ocasión como sinodal en un evento de tesis de licenciatura. Ya sé por dónde vas. Y había unos que, ay, hijos de la madre, y yo era muy directo, ¿no? Es que esto está mal, no hay objetivos, la pregunta no coincide, es que el marco teórico está desfasado, o sea, empecé tan, Y y eso se lo me, tuvieron que haber corregido desde que le estaban enseñando. exacto, pero se me acerca el subdirector para decirme, bájale, ¿sabes? Estás siendo muy directo, estás siendo como muy Sí, sí, tajante, sí. o sea, lo que queremos es que ya salgan. Y en varias instituciones me pasó eso, en donde me decían, mire, hágase de la vista gorda y cámbiale la calificación. O muchas veces donde yo reprobaba y nunca hacían examen extraordinario.
Y ya cuando revisabas tú pues, la Ya tenían así situación, toda la calificación, ¿no? ya tenían calificación, porque los chavos le habían soltado una feria a no sé quién. Y dices, o sea, ¿qué estamos jugando? ¿No? Y otras escuelas en donde sí era como de, aquí se respeta la calificación del profesor, ¿no? Y incluso esta parte cuando trabajé en nivel básico, en secundaria, recuerdo mucho que ni siquiera teníamos contacto nosotros con los padres de familia, porque en otras escuelas sí llegaban directo y te encaraban. Y acá es como que tenemos a un intermediario, o sea, nosotros pasamos calificaciones, nosotros pasamos reportes y cualquier anomalía con un estudiante se la pasamos a ese mediador y entonces los padres iban directamente con ese mediador y el mediador ya tenía como toda la información sobre los hijos a los que iban a preguntar. Pero, o sea, es esta cuestión de de instituciones que cuidan a los docentes, ¿no? Que tienen organizado su sistema o que de pronto sí es como de, a ver, profe, si usted dice que esta persona no va a pasar, no la vamos a pasar, porque no vamos, y me pasaba mucho en la escuela de enfermería, no vamos a arrojar a estos jóvenes a que vayan a hacer sus prácticas cuando no saben hacer las cosas, cuando no están capaces, porque estando en el hospital, la carta de presentación, una vez más, es la escuela, es la institución. Y entonces vamos a perder convenios con escuelas porque van a decir, no vamos a aceptar a estos morros porque no saben hacer nada. Así es. Entonces, sí es bien importante esa parte y como solución, creo que sería complicado decir ahorita y muy osado de mi parte el decir, yo tengo la respuesta, pero creo que sí son voltear a ver esos aspectos, ¿no? De mejorar los programas de estudio, de que existan aparatos reguladores, perdón, donde realmente podamos ir a decir, oye, ¿sabes qué? Es que en esta escuela están haciendo este tipo de actividades, ¿no? Es que esto no va con los lineamientos de la institución, porque se supondría que sería la SEP, Sí. Pero, pero como dices tú, no hay una regulación. Yo de hecho me he exacto. echado este round y les digo, ¿saben qué? Ellos son responsables de vidas. O sea, tú piensas que porque no insertas un bisturí y no entras, vaya, en el cuerpo físico de una persona, no podemos lastimar de por vida o vayas a terminar con alguna si no tenemos una praxis, pues, ética, ¿no? Yo me he echado este round. De hecho, cuando iba a estudiar la maestría, en la universidad en la que iba a estudiar, ya no estudié, iba a estudiar terapia familiar, ya no la terminé estudiando, había dentro de ese plan de estudios la materia de constelaciones familiares. Y digo, en ese momento como que tú todavía no le agarras la onda. Cuando empiezas a crecer, a estudiar y a investigar, dices, chin, pero ¿por qué? Y es una universidad de renombre, de las de paga, pero de las chonchas, y dices, realmente si ahí está, que a nosotros que a lo mejor estamos en escuelas un poquito de menor perfil, de menor renombre o prestigio, como tú lo comentabas, nos espera, ¿no? Y al final de cuentas, el que sale más perjudicado, pues es el alumno, porque muchas veces entramos a las universidades y ni siquiera sabemos qué es lo que estamos estudiando. Cuando estudié la licenciatura, yo iba a estudiar aquí en Tlaxcala y en ese entonces la UAT solamente tenía el perfil de egreso como psicólogo social. Y Qué chido. yo hice mi proceso de admisión, me quedé y justo antes de entrar me llegó por ahí una oportunidad de ir para Puebla y yo terminé estudiando en Puebla. Y ahí en la libre de psicología sales como psicólogo general, ¿no? Entonces yo después de esto dije, bueno, de quedarme en una sola área, ahorita regresas con todos los perfiles. Digo, no es que seamos todólogos, pero tienes un campo un poquito más amplio y dices, bueno, sé para dónde ir porque ya tuve una embarradita, aunque sea de algo. Sí, y ahí es importante para que también conozcas la amplitud de estos aspectos, ¿no? Porque de pronto, pues cada universidad, no solo de psicología, va premiando una perspectiva, ¿no? Vamos a encontrar concretamente en psicología escuelas donde tienen un enfoque sumamente psicoanalítico, ¿no? Sí, O escuelas donde tienen un perfil súper clínico. En la escuela donde yo trabajaba en donde estudié la licenciatura, pues la verdad sí era muy clínica. O sea, todo te lo orillaba y ahí en quinto semestre una separación donde son cuatro áreas, a su lo que especialidad, es ¿no? social, organizacional, educativa y clínica. Ajá. Entonces, clínica y educativa se llenaban, se saturaban.
y lo que era laboral y lo que es social, yo pertenecía a la tercera generación. O sea, porque no había social. Sí, Unos sí, sí. compañeros, Diego y Ernesto y Marcel, eran tres nada más, hablaron con un profesor que era coordinador en ese momento y les dijeron, es que queremos que se abra esta parte, ¿no? Pero a través de la documentación que se habían hecho, Sí, y el sí, profe sí. era también psicólogo social. Entonces se abre esa, se abre organizacional también, y luego nada más eran tres. En la siguiente generación eran como cuatro nada más de psicología social. En la tercera generación donde yo estuve, éramos siete, pero nada más íbamos cuatro. Y era igual, ¿no? A la siguiente también eran como siete personas y luego hubo un congreso de psicología social en esa universidad y todo el mundo empezó a voltear a ver a la Estalló. psicología social y cuando me acuerdo que la última vez que fui a visitar a un profesor y me dijo, acompáñame, tengo clases de psicología social de la terminal y un grupo con 30 40 personas, y era como de, Se siente wow, bonito. se siente bonito de ver cómo se está popularizando esta área, pero al mismo tiempo era como de, ya no te sientes tan exclusivo, ¿no? Así Porque es. el profe tenía una táctica porque él era el que dio la materia de psicología comunitaria, con la Ok, que yo conocí que dije, de aquí me soy. atrapó, ¿no? Y me acuerdo que él era súper sarcástico, súper irónico. O sea, él era como de, profe, ¿puedo ir al baño? Y se paraba de su escritorio y te abría la puerta. Adelante, Adelante, por favor, adelante. vaya. Que no le interrumpa mi clase para ir a hacer sus necesidades. Pero él lo hacía como en esta onda de juego y muchos los tomaban como que era súper mamón, Amable. ¿no? Ah, ya. Y entonces cuando entramos a esta, ¿cómo se llama? A las primeras clases de psicología social como terminal, él nos explicaba, es que yo actúo generalmente así para que quien se va a meter a psicología social, cuando sepan que yo soy el que las da, se metan porque les interesa esta área, no por mi persona, ¿va? Y entonces a mí se me hacía súper cabrón porque los que estábamos ahí queríamos estar ahí, éramos poquitos y las clases eran súper dinámicas porque el profe era de, yo no les voy a dejar tareas. O sea, esta es la lectura. Si la quieren leer, adelante. Vamos a discutirla aquí. Pero si no la leen, mejor ni vengan a clases. ¿Vale? Porque si no, voy a estar obligados a encargarles tarea para que cumplan. Porque a mí no me gusta trabajar con niños. Entonces yo me acuerdo que era de llegar a las 7 de la mañana, bueno, antes de las 7 de la mañana, y nos organizábamos tan bien que era como, no vamos a empezar la clase hasta que todos tengamos nuestro café. Íbamos, o sea, ya teníamos las llaves del cubículo del profe, llegábamos a su cubículo, sacábamos la cafetera, la llevábamos al salón, alguien se encargaba de traer galletas, Su coffee break, ¿no? ajá, todos llevábamos un periódico porque teníamos que iniciar la clase con una noticia. O sea, hablábamos de la noticia y luego vinculábamos esa noticia con lo que habíamos leído. Ok. Entonces era como hasta se me está poniendo la chinita la piel, ¿De ¿eh? qué te De estarme acuerdas? sí, es que eran clases súper amenas y pues éramos todos compas, éramos amigos. Inclusive después de tiempo hicimos amistad con el profesor hasta la fecha. De pronto voy a Tepic y, profe, ¿qué onda? Vamos por unas chelitas y nos vamos y es platicar de psicología, ¿no? De cuestiones muy teóricas. Entonces, o sea, ese tipo ya se me olvidó ni de por qué llegamos a este punto, pero yo estoy emocionado platicando de mi experiencia de la escuela, ¿no? Me parece que era de la calidad de los estudios o de qué estamos. ¿Cuál era la pregunta? Que a veces no estábamos conscientes de qué es lo que estábamos haciendo. Y yo te ponía el ejemplo de que pues aquí en Tlaxcala de momento solo iba a haber un perfil de egreso como Cierto. psicólogo social, ¿no? Y donde estuve pues fue como que un poquito más amplio, pero al final de cuentas, fíjate, y esto es como a manera de, pues no de comparación, o tampoco quiero mostrarlo como algo negativo, pero muchos psicólogos sociales que egresaron de esta universidad en este desconocimiento están dando terapia. Y tú ya cuando sabes, dices, sí, y esto no es bueno ni para la psicología social, ni para la psicología clínica, ni para la psicología en general.
Sí, yo tengo, bueno, la mayoría de mis amigos, los que estábamos ahí, terminaron con buenos trabajos hasta eso. El profe siempre nos manejó un aspecto bien importante que yo hasta la fecha lo replico, que él nos decía, cuiden sus recomendaciones. Hubo varias lecciones que nos daba que nos abrieron mayor espacio, que son cosas que yo incluso las sigo replicando. Una fue esta, ¿no? De cuiden sus recomendaciones, porque lo que ustedes recomiendan habla más de ustedes que de quien recomendaron. Entonces, si ustedes recomiendan a alguien que no sabe hacer trabajo, las personas van a suponer que esa es la media de lo que ustedes hacen. Y si a ustedes eso se les hace impresionante como para recomendar, significa que ustedes tienen ese mismo nivel. Entonces él de pronto había alumnos que le pedían recomendaciones. ¿Me hace una carta de recomendación para? No. Y entonces a nosotros sí nos estuvo como, es como que se lo agarró de proyecto personal a los de la generación de psicología social, como éramos pocos, y nos estuvo puliendo, porque me acuerdo que nos llevaba hacia a salones de oyentes y de repente es como que, Talamantes, explicas lo que es la disonancia cognitiva. Y entonces era como que, pues yo en séptimo semestre con los de quinto o los de tercero, y me sacaba de onda y trataba de explicar y en ese momento pues no tenía las habilidades y acabando las clases se paraba y nos decía, a ver, Talamantes, tú traes esto, tan, traes las ideas, pero luego te me trabas, relájate, respira, tan. Y entonces, sin querer, nos empezó a enseñar a dar clases y llegó un punto donde nos dijo, oigan, ¿saben qué? No puedo ir a dar tal clase con los de quinto porque se me cruzan unos horarios, se rifan. Y entonces nosotros ya íbamos y les dábamos las clases, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que hasta me vomitaba. Antes de cada El clase de nervio. los nervios me vomitaba. Pero sí, fue como de esta parte de cómo él empezó a formarnos para poder ser personas que pudiera recomendar. Y otro de los aprendizajes que me quedaron muy claros es que nos decía, y todo parte desde esta situación, en una de sus clases, él me puso 8.8 porque no había entregado un trabajo. Y creo que en el examen no me fue del todo bien. Y yo le dije, profe, súbamelo a 9, o sea, que él cueste. Dos Y me décimas, dice, te dicen, ¿no? ajá, y me dice, ¿para qué? ¿De qué te va a servir? Y yo, pues es que no me gusta tener menos de 9, o sea, tengo o sea, estas calificaciones. Me dice, no, o sea, no, mira, Talmantes, no te claves con lo de las calificaciones, ¿vale? Sí tienen un propósito cuando quieres becas y todo ese desmadre, pero, o sea, si me hubieras dicho eso, hubiera jalado, pero realmente no tienes un objetivo para tener esas calificaciones. Tú Era más sabes por las ego. cosas, tú sabes las cosas. Si sacaste esa calificación fue porque no me entregaste el trabajo y porque te pusiste nervioso en el examen. A todo mundo le pasa, pero esa calificación es tuya, ¿sabes? Está bien que te quieras clavar en la parte teórica, en la parte académica, pero Talmantes, ten en cuenta que no es todo. Ponle atención también a tu vida social. Sal, pistea, emborráchate, porque vas a conocer gente y esa gente te va a ayudar a cuando salgas te puedan recomendar, pero tú tienes que demostrarles que eres la persona que son capaces de recomendar. Entonces para mí fue como que, pues sí, porque si yo estaba como muy obsesionado con, es que debo de entregarme ciegamente a la escuela, ¿no? Y me invitaban a salir y no, ¿saben qué? Es que Sí, no sí, puedo. sí. Una, porque pues fue mi etapa de ser papá y entonces era más complicado, pero la otra es como que yo era es que tengo que demostrar que yo pertenezco aquí, ¿no? De que puedo hacer las cosas y entonces era como la parte académica y obsesionarme hasta que agarro el pedo y empecé a salir un poquito más, empecé a conocer más personas y platicaba, no sé si fue en un en vivo o a quién le estaba platicando, que yo jamás, bueno, nada más una vez he mandado mi currículum a una Ajá, lo escuela. dijiste igual en ese en vivo de la semana pasada. Ah, exactamente, porque todos los trabajos en donde yo he estado he llegado por recomendación, pero no por nepotismo.
Hay Así que es. aclarar esa parte. Sino porque yo trabajaba con alguien que vio que hacía yo bien las cosas y de repente me decían, oye, es que yo sé que haces, por ejemplo, en el programa de Sedatu, me decían, es que, güey, tú eres bueno tallereando, porque teníamos un compañero que cuando llegamos tenía él 3 años trabajando ahí mismo con la misma doctora, con el mismo tema, y cuando daba talleres, era de nuestra edad, ¿eh? Topas, y tenía, aunque él era una generación arriba, cuando exponía, daba la espalda y leía las diapositivas. Híjole. Entonces, para ser un profesional y seguir haciendo eso, y él era de comunicación. Entonces dices, ah, qué cara. Y entonces empezamos, porque era otro colega también de psicología, que lo empezamos, oye, ¿sabes qué? No hagas esto. Agárrate como a unas Tarjetas de trabajo. tarjetas y ahí anota las ideas que quieras hacer. Y entonces empezamos a hacerle esta mancuerna de cuando él se empezaba a aventar así solito, con las tarjetitas, muchas veces pasa que te trabas, ¿no? Que cuando empiezas a Sí, leer ya solamente quieres seguir leyendo y como que te entres. Entonces nosotros veíamos eso y lo rescatábamos porque ya teníamos memorizado todo el taller, porque a veces cambiamos de actividad. Esta vez tú empiezas, tú en la mitad y tú finalizas. Y luego cambiamos. A veces yo terminaba, a veces yo iba en medio. Entonces sabíamos cómo seguía y la secuencia, porque lo dimos en todas las unidades académicas de la universidad. Y esta persona fue como poco a poco se fue enseñando y cuando él se sale de ahí y nosotros también, me acuerdo que una vez me habla y me dice, es que tú eres bueno tallereando, te gusta ese desmadre y les hablé de ti. Entonces me pidieron tu número de teléfono, no sé si se los pueda pasar. Y yo, Simón, pásalo. Entonces yo llegué a ese proyecto y cuando trabajé para una regidora en Palacio Municipal en San Pedro Lagunilla, también fue porque este profesor le pidieron que hiciera esa chamba y dijo, mira, yo conozco quién lo puede hacer. Y entonces me hablan, ¿no? Y entonces cuando me voy a Vallarta también fue porque alguien les habló de mí, de que yo era bueno encuestando y pum, me jalaron. Entonces, era como de esta parte, afortunadamente, solo una vez lo llevé y el mismo día que llevé mi currículum fue que me hablaron, me entrevistaron y como se atravesaron las vacaciones de Semana Santa, pues esas semanas no tuve trabajo, pero el viernes, antes de regresar a clases, me hablan y me dicen, ya el lunes entra a clases, tiene 12 horas a la semana de la materia de formación cívica y ética en secundaria. Y luego de ahí me brincaron a bachillerato. Y luego hubo una alumna que estaba concursando para una cuestión como de investigación, de ciencia y todo eso, y traía un proyectillo que era de ciencias sociales y como le gustó mucho cómo yo daba la clase de formación cívica y ética y las cosas que decía y que compaginaban con el proyecto que estaba haciendo sobre las tareas, me dice, quiero que me asesore. Ella y su mamá van con la directora, le empiezan a rogar, me meten al proyecto, la directora me habla, porque la directora muy conservadora, que este es otro de los elementos que de pronto complican la existencia, de que a veces sí. como profesores tenemos ideas que queremos llevar a cabo o queremos hacer, pero como, no hagas esto. Es que no, esto no va con los valores de la No escuela. va con los valores, así Y es. dices, bueno, y te dicen de repente cuando entras, no, profe, usted tiene libertad de cátedra, pero Sí, luego pero cuando, ahí oiga, no. exacto. Pues me acuerdo que en una actividad era como de una obra de teatro que hizo un profesor de teatro, vaya, que cambió roles. Era Romeo y Julieta, pero era, Eso. digamos, sí, un cambio de roles de género. Ujú. Y la directora le dijo, es que está promoviendo la homosexualidad. Dices, ah, qué caray. Pero entonces me habla porque su idea era de que este morro es joven. Yo tenía que 26, 27 años. Este morro es joven, no va a saber. Y entonces, Así es, sí. cuando asesoro a esta chavita, pues yo ya trabajaba y tenía como, no sé, 10 11 grupos de metodología de la investigación en la otra escuela, asesoraba tesis, era sinodal en cada presentación de tesis y me ponen a esta chavita y la pongo a trabajar. Y le dije, yo te voy a poner a leer. Entonces la pongo en chinga y recuerdo que el día del concurso pasamos a la estatal, o sea, ganamos ahí la municipal y entonces la directora fue como que, y fue Sí, como de, sí. profe, Lo que usted, quiera. ajá, de Sí. hecho me dijo,
pídale a la otra escuela que le bajen las horas porque usted va a ser el que tenga control sobre todas las materias de metodología. Entonces yo me aseguré antes de que se hiciera la carga horaria, yo ya tenía segura mi carga horaria, Qué chido. pero fue por mi trabajo, ¿no? Entonces fue justamente por estas palabras que decía el profe es que no descuides la parte social. O sea, sí demuestra que tiene las habilidades, pero platica. Entonces, el contacto de esta alumna, porque le gustó cómo trabajaba, que luego hizo que conociera a su mamá, que me agarró mucho cariño. O sea, yo salí de esa escuela y pasaron como 2 años y me contacta su mamá para decirme, oiga, lo que pasa, Monse se llama la niña, Monse va a cumplir sus 15 años y me pidió que si podía contactarlo para que fuera a su fiesta. Y fui invitado, o sea, a ese grado de cariño que me tuvieron. Yo ya no continué y no la acompañé a la estatal porque yo antes de eso tuve un conflicto con la escuela y decidí salirme para Ok. evitar más problemas. Pero son elementos relacionados a estos aspectos que estamos hablando. Y fíjate cómo pudiste ir amarrando tanto tu conocimiento académico con lo social y esto te fue abriendo las puertas, ¿no? Pero muchas veces el docente tradicional se centra mucho en lo académico. ¿Sabes qué? Necesito que te pases toda la teoría. Y si hay algún discurso que yo manejo con los chavos de la universidad es, lo que estás viendo en la universidad, gran parte no lo vas a ocupar afuera. Necesitas saberlo, sí, son las bases, pero todo lo que aprendas y todo lo que vas a emplear, la mayor parte se aprende una vez que tú egresas, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos más o menos ocupando como que los principales pues, situaciones o determinantes que, no mejor determinantes, condicionantes para que el chico egrese. Ahora, hay algo de lo que muy poco se habla. Y bueno, tú eres alguien que en redes lo hace mucho, ¿no? Pero, ¿cómo les hablamos desde la docencia a los alumnos acerca del intrusismo profesional? Mira, algo que me funciona a mí cuando hablo acerca de esto es colocarles ejemplos, ¿sabes? Y explicar el por qué lo que están haciendo es intrusismo, ¿no? Porque lo empiezan a conectar con la realidad. Hablar desde la teoría, ¿no? Desde la semántica, ¿qué significa intrusismo profesional? Y luego meterle como como componente, ¿cómo podríamos llamarlo? Semiótico, o sea, el significado que cada uno le podemos dar, pero ayudándolo con estos ejemplos, de verlo en la realidad. A veces me tildan algunos compañeros que son muy académicos, es que lo que tú estás haciendo no está bien, ¿no? No tiene nada que ver con educar, ¿no? Porque tú estás reaccionando a videos. A ver, pero la reacción, no sé si has visto algunas de mis reacciones, lo que Sí, trato de sí, la de hacer, Franco Escamilla. o sea, si te explico y menciono, esto no es un ataque personal y trato de puntualizarlo, o sea, lo digo varias veces porque la gente no agarra el pedo en el sentido, porque muchas veces mis videos van más enfocados a estudiantes de psicología, Así es. pero, o sea, trato de manejarlos de un lenguaje más coloquial por si alguien ajeno a la psicología lo ve y pueda llegar a entenderlo. Entonces, son videos que a veces tienen muchísimo alcance en este sentido y que de pronto ayudan por eso este discurso no está chido. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, había un señor que estaba, bueno, en alguna ocasión, una consteladora, ¿vale? Es el que más se me ha quedado grabado porque ella decía de un caso en concreto, una niña que había sido violada por su papá, ¿vale? Pero la explicación que daba esta consteladora es que la niña había buscado inconscientemente el ser violada. ¿Por qué? Porque su mamá no estaba cumpliendo el rol y él estaba viendo que había una disfunción, o sea, que se querían separar y la niña, con tal de que la familia estuviera, que se cubrieran todos los roles, se ponía para lograr este cometido y cubrir el rol de la mamá. Y entonces te dices, a ver, ¿desde dónde empezamos para decir que eso está mal? Y está documentado ese caso, ¿no? Hasta subió videos la doñita y todo.
y creo que por ahí debe de estar ese video si lo encuentro. Es que tengo una cantidad ya de no sé cuántos Sí. videos, pero si lo encuentro te lo paso. Ya lo dejamos Sí, aquí en la descripción también para que lo puedan ver. exactamente, donde pues sí, o sea, está diciendo eso y dices, no, a ver, primero esa parte está haciendo que la víctima sea la culpable. Así es, Le leyendo. estamos quitando la responsabilidad al padre con cuestiones que no tienen ni fundamento, ni bases, ni nada. Entonces, es como no se ataca el problema, simplemente lo quieres como tapar con un dedo, justificar y no. Y luego cuando te pones a ver lo de las constelaciones familiares, te pones a ver un poquito de la historiosidad del fundador que es Hellinger, porque luego dicen, es que tú hablas sin saber, pero sí me documento. Hellinger era una persona muy allegada a la religión judio-cristiana. O sea, tenía valores muy cristianos, ¿no? Y entonces cuando tú ves que habla acerca de que hay traumas heredados, o sea, de esta parte de que uno de tus ancestros le pasó esto y tú tienes que constelarlo para sanar, no es otra cosa más que el pecado original que te manejan los católicos, que por eso te tienes que bautizar, porque Adán y Eva pecaron hace un chingo de años, o no sé cuánto tiempo, y entonces tú cargas con esos pecados y tienes que sanarlos y a través del bautizo, pero acá es a través de la constelación. Es lo mismo, son estos rituales religiosos que nada más cambian como de divinidad, de ser un dios a ser como este constelador, pero sigue la misma lógica. Y, por ejemplo, ahí, ¿cómo nosotros podríamos mandar el mensaje al alumno? Decir, ¿sabes qué? Allá afuera te vas a encontrar consteladores, flores de Bach, el coaching y demás, que son precisamente personas que no están ni perfiladas ni capacitadas como para llevar una práctica psicológica, pero que sí Un, están ganando terreno. sí, sí, y tiene que ver mucho con esta inmediatez porque te prometen soluciones rápidas. Así es. Aquí hay dos elementos. Una, tú estás haciendo un buen trabajo, lo que es este tipo de talleres o eventos del código ético. O sea, porque conozco escuelas que no tienen la materia como tal del código ético, del psicólogo. Así es. Y yo no la tuve. Creo que estas generaciones en la universidad donde estuve sí la tienen como tal. Lo que yo aprendí del código ético fue porque hacían mención de repente los profesores de, es que esto no es ético, ¿no? Lo que era platicar fuera de lo que te platican dentro de, no. Pero recuerdo mucho que cuando yo iba a hacer el Ceneval, los amigos que había hecho de generaciones arriba me decían, ponte a estudiar lo del código ético porque te va a venir en el examen. Y Ok. era algo así como de esas cosas que no ves en la carrera, pero que vienen en el examen. Y a partir de eso, pues yo me estuve documentando. Y otra que considero muy importante y que a veces hay un fallo en la forma en que se enseñan es la metodología de la investigación, porque tenemos muy asumida que esto va enfocado únicamente a tesis, ¿sabes? Y entonces eso abruma a los jóvenes porque hay una idea de que hacer la tesis es bien complicado, es bien difícil y ojo, tiene su grado de complejidad, no digo que no, pero al final de cuentas es leer, es escribir y es sentarse a trabajar, a que fluyan las ideas. Pero yo le explico de repente a mis alumnos, a ver, cuando tú tienes un problema, digamos, quieres ligar con alguien, ¿qué es lo que haces? Y luego te empiezan a explicar paso por paso lo que vas a hacer. Y dices, eso es Saben una hacer. metodología, ¿no? La metodología sirve para trazar una ruta para resolver un conflicto, ¿va? O un problema. Y en este caso, tu problema es cómo ligar a esta persona. Y antes de eso tienes que buscar antecedentes para saber de qué puedes llegar a hablar. Porque tú llegas y le preguntas, ¿cómo te llamas? Y esos son antecedentes. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué color te gusta? ¿Qué música? Empiezas a conocer un poquito de su historiosidad para conocer su presente y a partir de eso tú también haces una evaluación, una hipótesis de le voy a gustar, no le voy a gustar en el sentido de si compaginan ese tipo de aspectos y luego trazas un método y con ese método trazas una técnica y a través de la técnica utilizas un instrumento, ya sea que le vas a regalar rosas, que la vas a llevar al cine, que le vas a invitar un helado, pero a través de un objetivo, ¿no? Yo quiero conquistarla
yo quiero ligarla, para no utilizar la palabra conquistar, porque luego nos Así van a es. funar, perdón. Y yo tomé unas pláticas, tengo una compañera que es activista y es feminista, y precisamente hablaba desde el punto en que tú hablas de una conquista, ya estás teniendo micromachismo, ¿no? Pero bueno, no nos referíamos Exactamente. a eso. Sí, sí, por eso hago la corrección. Son esas Sí, sí, frases que de sí, repente las tenemos muy arraigadas y que aunque estamos en nuestro proceso de deconstrucción, así es. a veces se quedan. Pero bueno, tú quieres ligar con una persona y entonces trazas como toda esa metodología. Y muchas veces utilizo eso porque son, como trabajo mucho con jóvenes, como Sí, los temas de relaciones de pareja y toda esa onda, ya les son muy cercanos y a es partir de algo que eso como vas entienden. hablando. Pero con esto de la metodología de investigación, pues ayudas a desarrollar como este pensamiento crítico, como esta parte de cómo llegar a trabajar y a partir de eso, pues vas identificando qué métodos se utilizan, como esto de las flores de Bach, que no tienen un sustento para poder revisar los antecedentes y pues, a ver, es que esto no, o sea, nomás te dice que te puede quitar, pero no hay una investigación seria que te diga eso. Pero, o sea, se enseña mucho metodología en función de, ahí viene, es un método, son pasos por pasos, y si no lo entiendes, es que tú eres el problema, ¿no? Porque Así tú es. no lo puedes. Y ojo, hay alumnos que a lo mejor tienen mayores dificultades de aprendizaje que otros, pero también es parte del trabajo de los docentes buscar las herramientas para que el grueso de la población con la que estés trabajando, pues pueda, este, comprender esos temas, ¿no? Buscar las estrategias y identificar más bien a este tipo de alumnos para ver de qué manera se puede uno apoyar para que ellos no se queden atrás en relación al resto del grupo, ¿no? Ok, ahora, ¿cómo le hacemos nosotros y cómo le enseñamos a los chicos a generar cultura en salud mental? Y, Porque uy, nosotros como profesionales lo sabemos, dices tú, bueno, sí, este no es un sistema científico, es muy intuitivo y si algo sale mal, la culpa es del paciente porque no quiso echarle ganas. Nosotros lo entendemos. ¿Cómo yo le hago entender a las personas que realmente desconocen de todo esto? ajenas al que no Así son es, sí, o sea, estudiantes. ¿cómo generamos cultura en salud mental para la población? Que si tú le ofreces, como comentabas, la inmediatez de decir, ¿sabes qué? Te tomas unas gotitas, te vas a poder dormir, se acaba tu ansiedad. ¿Cómo, Yo, cómo, cómo lo hacemos y cómo le enseñamos a los alumnos que este discurso no es tanto como adoctrinar, pero que sí sepan pues poder tener educar, argumentos para defenderlo? es, Sí, es educar, ¿no? Esta parte de poder mostrarles justamente a través de herramientas pedagógicas, a través de la didáctica, o sea, creo que la educación es parte fundamental, ahorita que ya estoy metido en eso, para poder traer este entendimiento, ¿no? Y creo que hoy en día tenemos como las herramientas adecuadas para este tipo de aspectos, ¿no? Por ejemplo, Internet. O sea, la gente utiliza Internet y eso es algo que yo he llegado a utilizar a mi favor. Me acuerdo así mucho es. que, o sea, mis alumnos de pronto se emocionaban con esta onda de que, ah, es que el profe hace contenido, ¿no? Y recuerdo que ellos por puro morbo veían mis historias, veían lo que estaba haciendo y muchas veces en clase me decían, ah, profe, como lo que dijo una vez en una de sus historias, ¿no? Porque una vez estuve hablando del formato APA y entonces lo vincularon rápido, ¿no? Pero es a través de, ah, lo veo por morbo, pero utilizo ese morbo y es lo que utilizo yo cuando hago videoreacciones. Yo sé que Internet se mueve a través del morbo. Yo sé que si hay un tema en tendencia, la gente lo va a buscar porque quiere ver y saber acerca del chismecito, ¿no? Pero cuando se toman con mis videos es como de, ay, terminé aprendiendo algo, ¿sabes? No solo el morbo, porque no te platico desde, eh, ¿cómo decirlo? Como de tal cual lo que está pasando, sino cómo la psicología podría explicar esa situación. O sea, y entendiendo que no estoy determinando una conducta, sino que esa es una parte del conocimiento. ¿Va? Yo te la presento ahí para que tú la puedas tener, porque muchas veces también se da que, ah, es que yo vi en un TikTok esto, y lo he dicho en varios videos, a ver, a Así mí es. cuestionenme, ¿vale? Yo les presento esta información, que está documentada. No estoy, asumiendo que yo tengo la verdad absoluta, porque no hay una verdad absoluta. El último video que Así es. subí hablo acerca de ese tema, de cómo hay diferentes perspectivas y dependiendo en donde tú te pares, es cómo vas a ver la realidad. Entonces, mucha gente que hace comentarios muy
aberrantes, por así decirlo, o sea, está condicionado por todo un contexto en el que ha crecido, que para esa persona esa es una realidad, y que a las personas que lo rodean, pues también lo perciben así y hay un reforzamiento. Entonces, en esa cuestión creo que es importante hacer uso de estas plataformas digitales para poder acercar este conocimiento y que esto sea como el pie para que se puedan acercar a los profesionales, ¿no? Que de repente esta situación de la inmediatez hace que ya no quiera hacer uso de estos profesionales y preferir ver un video en YouTube o en TikTok que me solucione esto para yo autodiagnosticarme y darme un tratamiento, ¿no? Porque vi que si bajo 4 dedos es porque tengo depresión. Y en otro video yo vi que si tienes depresión tienes que tomarte antidepresivos. Y realmente no es difícil conseguir antidepresivos, aunque te digan, no, es que tienes que llevar Receta. receta a México mágico, dirían, ¿no? Sí, Conseguir todo tipo de drogas o medicamentos es ya ridículamente sencillo, lamentablemente, ¿no? Y eso perjudica, perdón, la salud de muchas personas, pero a través de esta parte de poder entregarles que son de las premisas de la ciencia, ¿no? El conocimiento de una manera coloquial para que la población lo entienda, porque luego también tenemos este ego de académicos, de querer hablar con muchos tecnicismos, y que la verdad, a veces nada más entre nosotros como académicos nos entendemos y que ni los estudiantes nos entienden porque todavía no están como en ese grado o en ese nivel de complejidad, ¿no? Entonces hay que aprender que también podemos hablar y decir groserías, por ejemplo, cuando son útiles, sí, sí. no en terapia, por ejemplo, decir, ay, pues chinga tu madre, no, 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 no. Pero sí es como de, no, pues este cabrón de repente decía, y ya como que empiezas a disminuir este estrés de que, tienes que ser como muy, muy académico. Y también cuando hablas con la población, para que un padre, una madre de familia pueda llevarse esa información y que le sea sencillo explicárselo a sus hijos, ¿no? Y que a partir de eso se genere como un efecto dominó, pam, 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 y de las personas vayan replicando esa información que vieron a lo mejor en un TikTok o cursos que podemos llegar a dar, por ejemplo, lo que estamos haciendo de repente tú y yo y otros colegas, esta parte de que de las escuelas, acabo de hacer un video que espero subir en estos días, respondiendo un examen de primaria. Y entonces ya Ah, sí, manejan sí lo cuestiones vi. de TCA, ya manejan cuestiones de depresión, de bullying o de problemas sociales desde la primaria, o sea, para concientizar sobre eso y se me hace una muy buena estrategia. Poco a poco vamos en esta cuestión, pero creo que respondiendo a tu pregunta, la educación es uno de los elementos que necesitamos tener en cuenta para hacer este cambio. Venga, ahora ya para ir cerrando, una última pregunta y se me vino ahorita conforme estabas platicando. ¿Qué tan redituable es actualmente ser psicólogo? Uy, es que Porque hace un ratito, bueno, en las sesiones pasadas que tuvimos por ahí un diplomado, hablabas de las estadísticas, ¿no? Cómo la estadística nos dice que el promedio de lo que gana un psicólogo, no sé, son 12,000 pesos al mes. Y ese sí, promedio pues está para arriba disparado y para abajo. es que también depende mucho de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, hay ciudades donde la gente no tiene ni idea de lo que es la psicología. A lo mejor tú estudias y pones tu consultorio ahí y te das cuenta que no tienes pacientes porque estás cobrando 500 pesos la consulta y la gente no tiene 500 pesos para invertir en esa parte, ¿no? Y, o sea, sí, sí es bien complicado. Creo que hay muchos factores que pueden determinar esto, pero también con esta parte de la pandemia se puso mucho en juego y sobre la mesa esta parte de la necesidad del cuidado de la salud mental. Y entonces estamos los psicólogos y luego están los psiquiatras y luego están todas estas personas que quieren también acaparar este mercado, que también hacen que exista mucha competencia, ¿no? Porque ¿quién te está ofreciendo la solución más rápida y a lo mejor a menor costo? Y entonces de repente la gente dice, ay, es que llevar un proceso de 2 a 3 o 6 meses, pues es muy largo y estar pagando semanal o quincenalmente a lo mejor no lo voy a tener. Pero esta persona en una sesión, en 3 sesiones por 2,000 pesos me está diciendo de que ya, ¿no? Y aparte me quita la responsabilidad a mí porque me dice, es que
son los planes de Dios. Ah, bueno, ok. Gracias. Entonces, pues sí, sí son, es conflictivo esta parte de poder responder, pero es que puedo yo partir desde un privilegio, ¿sabes? Sí, Porque a mí me está yendo bien, pero yo entiendo que no todo mundo puede a lo mejor hacer las cosas como yo lo hice. Pero creo que si abordamos estas plataformas de Internet, podemos hacer que sea muy redituable, porque la gente ya tiene esta conciencia de tengo que cuidar mi salud mental, o al menos ya tiene una idea más clara en comparación a hace 10 años de lo que es la salud mental. sí, Y es más, no 10 años, de ¿hace cuánto fue la pandemia? Hace 3 años. tres. O sea, hace 4 años la gente todavía era como que, ¿cómo creen, no? Pero llega la pandemia y hay aumento de depresión, de ansiedad, de divorcios. El 2020 fue el año con mayor tasa de suicidios. Y entonces la gente voltea a ver, pero es como salud mental, no asociada con psicología, sino salud mental en general. Y entonces cada quien buscaba por su parte, ¿no? Desde los recursos que pudiera llegar a tener. Entonces, creo que sí se necesita vocación y que si tu objetivo es ser millonario, no es tu lugar. Puedes aprender, puedes vivir bien, claro que sí, pero sí requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, muchos sacrificios de pronto, pero creo que los sacrificios vienen en diferentes escalas, ¿no? Y que no solo es dedicado a nuestra profesión. A veces son horas de desvelo y entender, por ejemplo, a los estudiantes que realmente, bueno, no sé si es tu caso, pero una vez que tú egresas es cuando más estudias. O sea, cuando ya estás inserto en la vida laboral, es cuando más estudias, inclusive más que cuando estabas estudiando, porque ya es más especializado, porque ya buscas temas como más específicos de que, chin, hoy tengo yo en mi caso como docente, tengo un alumno que tiene autismo, entonces me pongo a buscar y a leer sobre autismo para saber cómo hacer mis estrategias de clase para todos, pero también estrategias dedicadas a estos alumnos, ¿no? Es que tengo a alguien con TDAH y entonces empiezas como en toda esta documentación y en alguna ocasión también tuve casos de alumnos que tuvieron intentos de suicidio y entonces es como que me documento no para atenderlo, Sí, sino para, disculpa la palabra, para no cagarla, porque a veces sí, que no, claro. hacemos comentarios queriendo ayudar, pero que complican más la situación y para saber cómo derivar. Entonces, yo ese tipo de casos que sí he tenido algunos con estudiantes, es como que platico un ratito, doy contención emocional y sabes que esta persona trabaja con estos temas, te va a ayudar, es de mi entera confianza, pero una vez que ya te ganas como la confianza de los alumnos, una vez uno sí me dijo, es que yo no voy a ir con ningún psicólogo más que con el profe Talamantes, porque él fue mi maestro y yo confío en él. Y yo así como de, no, ¿cómo crees? Es que yo no puedo atender eso. Entonces ya hablé con él, lo derivé, le dije a alguien que se dedica directamente, que me estuvo como asesorando para trabajar con él en la contención y Sí, ya para poder derivarlo. derivárselo. Y era agotador, pero sí, sí es algo que debemos de tomar en cuenta que a veces creemos de, uy, ya egresé, ya tengo mi título, ahora sí, que se vengan los milloncitos. No, hombre, empiezas de cero. Ok. No, y qué bueno que lo sepan, ¿verdad? Los que nos están escuchando ahorita, que son estudiantes, que sepan que este es un proceso, igual que todo en la vida, y que pues cada quien tiene que llevar el suyo a su propio paso. Ahora, dije, para cerrar hace un ratito, ahora sí para cerrar, ¿qué le podrías decir a los alumnos? Aparte, porque has mencionado que tienen que cuidar mucho sus relaciones sociales, ¿no? Estas recomendaciones y relaciones sociales. ¿Qué otras habilidades deberían de desarrollar como para que el camino desde la universidad les sea un poquito más rápido y no que una vez que egresen empiecen a realizar este camino? Híjole, si pueden meterse a cursos para que les enseñen cómo funciona el SAT, ese es uno. Sí, Este, otra, desarrollen habilidades de venta, porque salir al mundo laboral es aprender a venderse y aprender a cobrar. Y bueno, no sé ustedes, a mí me cuesta mucho trabajo, de verdad, de repente, en mi caso en particular, no puedo hablar por otros, porque me dicen, es que busca un tabulador, ¿cuánto cobran otros profesionales? Y entonces es como que, sí, más o menos, pero como tengo el espectro muy amplio, en tanto a que, ay, es que no me gusta
hacer alarde de esto, pero digamos que soy conocido internacionalmente, ¿vale? Sí. Tengo público en Colombia, tengo público en Honduras, en Argentina, en Estados Unidos. De repente también me han hecho entrevistas en radios de por allá para la comunidad hispana. Entonces, pues, ¿con base a quién tomo en cuenta? O sea, de donde yo estoy viviendo, a lo mejor, pues es que a veces me invitan a Tlaxcala para ir a dar, entonces es como esta onda. Y aparte, los colegas que conozco se dedican únicamente como a una cuestión de la psicología en función a, no sé, a la clínica, ¿no? No es como que tengan redes sociales y que a partir de eso sea como esta parte que hagamos ofrezcamos el mismo servicio, porque podemos hacer lo mismo, ¿no? Porque cuando yo lo hago, pues viene implícita también una cuestión de la publicidad y todo este desmadre. Entonces sí me cuesta porque yo no me sé manejar, porque tengo amigos, por ejemplo, archivo cognitivo o herramientas para psicólogos, pero que se dedican básicamente a lo que es crear contenido y a lo mejor a dar terapia. Pero yo estoy más como en la parte educativa, ¿sabes? Yes. En la parte de yo voy a ir a dar conferencias, ponencias, cursos, talleres, y entonces es como de, ok, ¿cuánto puedo llegar a cobrar? Y a veces sí me llegan como, es que en mayo me llegaron un montón de invitaciones por lo del Día del Psicólogo. Y entonces tenía que estar primando de a quién sí, a quién no, y entonces eso como que hace que lo que vayas a cobrar sea como de que tengas que tomar en cuenta si ya tienes que cobrar más o menos. Las primeras veces llegué a cobrar conferencias sumamente baratas que me regañaron, o sea, cuando les dije cuánto cobré, es como de, Aprendes con esa, el tiempo, ¿no? ajá, ajá. Por eso es algo importante que les digo, un cursito de ventas, de verdad, te va a ser de utilidad como no tienes una idea para que te aprendas a vender. Porque si no, de pronto puedes regalar tu trabajo. Y ojo, hay momentos donde es válido regalar tu trabajo Sí con una cuestión de estrategia de marketing, pero no siempre. Entonces, creo que eso es importante. Cuidar tus recomendaciones, también hacer tu vida social, un cursito del SAT, un cursito de ventas. Venga, ya con eso tenemos todas las recomendaciones necesarias. Y ojo, no dejando de lado lo académico. Claro, eso es la base. Pues ya nada más para concluir, profe, y invitar a todos, bueno, invitar a todos los que nos están escuchando. Él va a estar como invitado aquí en Tlaxcala, precisamente el día 27 de mayo. Tiene una conferencia acerca de la psicología en la era digital. Entonces, todavía hay boletos disponibles. Quien quiera asistir, pues vamos a estar por aquí haciendo las ventas de los boletos. Y ese mismo día también tenemos un taller que, bueno, ya, si lo estás escuchando, yo creo que este podcast sale en un par de días. Ya quedan como 5 lugares del manejo de redes. Del taller que también se va a impartir aquí en Tlaxcala el mismo día 27 a las 5 de la tarde, que es sobre el manejo de redes para profesionales. Creo que le pusimos para psicólogos, pero funciona igual para muchos profesionales. Y solo quedan 5 lugares. Wow. Entonces, estoy emocionado, Chido, qué chido. Por aquí vamos a andar el día 27 también, nos están de aquí cerca de Tlaxcala, Puebla, de Hidalgo, de Querétaro. Pues estamos muy, muy cerca y también si quieren darse una convivencia con el profe, aquí vamos a estar. Está cool, va a estar chido, hay un cafecito, unas chelitas. Sí, aquí organizamos algo, tú eso no te preocupes. Ya está. Muchísimas gracias por el espacio, por compartir tu experiencia profesional, por tu visión de la psicología desde el punto de vista social y cómo, si te das cuenta, lo podemos ir amarrando con los distintos enfoques que maneja la psicología. Esto funciona como es el reeducar a la población, a todas las personas que a veces dicen, pues es que ir al psicólogo es solo para loco, que poco a poco y de manera muy pacífica, civilizada y científica podemos ir cambiando esta idea que se tiene, así es. Bueno, muchísimas gracias. No, a ti por invitarme a estos espacios, siempre se agradecen de verdad, me gusta mucho cuando me toman en cuenta para participar. Entonces, gracias a ti, estás haciendo un excelente trabajo en redes sociales como académico, como psicólogo. Un aplauso también para ti. Gracias, profe. Pues bien, nos estamos saludando entonces en la siguiente emisión. Pues ya, no digo más, cambio y fuera.